Yo soy Julieta Pestarino y cursé en INDAFTA entre 2008 y 2010. Yo sabía que quería estudiar fotografía en el secundario, había hecho varios cursos distintos y se dio la casualidad que todas las profesoras que había tenido en esos cursos habían estudiado en INDAFTA. Entonces conocí hacia la escuela porque les pregunté dónde habían estudiado, yo sabía que quería estudiar una carrera terciaria de fotografía y justo las tres habían estudiado acá. Una de ellas me pasó el teléfono anotado tipo en una servilleta porque había en internet información de la escuela, pero no era como muy... Creo que tenía un blog la escuela en ese momento, pero estaba muy desactualizado. Yo no era de Avellaneda, vivía en Capital, entonces tampoco es que podía venir un día a mirar cómo era. Y bueno, estuve llamando, haciendo todas las averiguaciones y me explicaron que tenía que hacer un examen, me pude anotar. Había que dar un examen en ese momento, no había como un curso ni nada, sino sencillamente anotarse un día, una hora, ir a rendir un examen. Y entraban 50 personas, creo, porque estábamos organizados en 2 comisiones de 25. Y bueno, así fue que empecé. Claro, yo venía estudiando ya foto hacía como 3 años antes de eso. Y empecé, como les decía, en el 2008 en la Casa de la Cultura. Por suerte yo vivía en Capital, pero en zona sur de Capital, en el sur de Parque Chacabuco, así que en realidad eran 40 minutos de 134 lo que me separaba de la escuela, entonces era bastante fácil dentro de todo. Y cursaba todos los días de 7 de la tarde o de 6 de la tarde, no me acuerdo, creo que era de 6 de la tarde a 10 de la noche. Así que era bastante intenso, la verdad. Empecé en el 2008 y a mediados del 2009 nos mudaron al edificio nuevo, más o menos, que es este de ahora. Que fue un cambio increíble porque en la Casa de la Cultura no teníamos en general espacios propios. Compartíamos casi todas las aulas con otras actividades que eran más temprano durante el día. Entonces cuando terminaba cada clase había que guardar todo, no podíamos dejar materiales dando vueltas. Estaba el laboratorio fotográfico y estaba el estudio, que sí eran espacios propios de foto, pero después el resto de los espacios eran compartidos y además en todos los pasillos, el patio de la Casa de la Cultura, todo había otra gente también de otras actividades. Entonces cuando tuvimos como nuestra propia escuela fue una locura en ese momento. Lo que me acuerdo de cursar era que me divertía muchísimo, la pasaba súper bien. Yo además, mientras cursaba fotografía, cursaba también materias de antropología durante el día en la UBA, en Filosofía y Letras, que también me quedaba por suerte muy cerca de mi casa. Creo que por eso pude hacer ambas cosas, porque realmente las dos me quedaban a filo, iba casi caminando, entonces me quedaba como todo el 134 de hecho. A veces salía de filo, me tomaba el 134 y venía hasta acá. Entonces eso claro, no eran zonas completamente opuestas de la ciudad y me permitió en general hacer ambas cosas a la vez. Y después venía acá y nada, era eso, como que me súper divertía, era como 2 maneras también de pensar y de hacer cosas muy distintas, porque durante el día la facultad era más de estar sentada escuchando nada más o leyendo textos teóricos muy difíciles, y acá venía y hablaba con un montón de gente, me re divertía, me disfrazaba, sacaba fotos, hacía, no sé, como otras cosas que nada que ver. Entonces eso también me permitía como compatibilizar ambas cuestiones y oxigenizar el cerebro a la noche y volver al otro día a la mañana de facultad, que era mucho, como que me encantaba, pero también era mucho más tedioso. En el último año de fotografía de INDAFTA, también empecé a trabajar, que ahí cursé un poco menos de antropología, en un estudio fotográfico como asistente. Que a ese estudio fotográfico llegué porque un día en la pizarra esta de acá había un papelito que decía "se busca asistente", y yo escribí y me respondieron, y era un estudio fotográfico en Saavedra, o sea que ya ahí sí era un poco más desafiante el tema del viaje, pero estuvo buenísimo porque trabajé casi 1 año y medio, como 2 años trabajé ahí. Me acuerdo que fue el último año de la carrera y después cuando terminé el año siguiente. Era un estudio de fotografía especializado en alimentos, nada más, que trabajaba para editorial y marcas muy grandes. Y yo era segunda asistente, o sea, estaba el fotógrafo, la asistente, que era una egresada de INDAFTA, por eso había puesto el papelito acá, y vivía en Avellaneda ella, así que muchas veces me traía desde Saavedra en auto cuando terminábamos de trabajar, y yo era la segunda asistente que iba a veces y hacía como nada, ponía los cables, ponía las luces, como lo más
básico de la puesta. Así que estuvo buenísimo también porque lo compatibilicé con esa práctica de publicidad, así como muy profesional, que yo veía un poco de lejos. Y la verdad que estuvo muy bueno. Y bueno, obviamente me hice miles de amigos que todavía me sigo encontrando por todas partes. En lugares impensados me cruzo con alguien que durante esos años conocí o cursé acá en Indafta. Creo que uno de los proyectos más importantes de los que formé parte durante Indafta y que más herramientas me dieron o que más me marcaron, por decirlo de alguna manera, fue la revista fotográfica Indómita Luz. Porque en ese proyecto hacíamos absolutamente de todo y duró varios años. Empezó el último año que yo estaba acá en Indafta, que era el 2010, fue el año del Bicentenario. Y ese año, bueno, hubo un montón de concursos y iniciativas por el Bicentenario, y uno de ellos fue un concurso de lo que en ese momento era Secretaría de Cultura, porque no existía el Ministerio, de revistas culturales. No sé por qué a nosotros se nos ocurrió presentar un proyecto de una revista fotográfica que no existía en ese momento y pensar que íbamos a ganar. O sea, hoy en día lo pienso y digo, qué delirio, era obvio que no íbamos a ganar, pero hicimos todo el proyecto, había que presentar la maqueta del primer número, hicimos todo el primer número. Teníamos a favor que había varios diseñadores gráficos en ese momento, en nuestro curso, o que habían estudiado varios años de diseño gráfico. Y hicimos todo el primer número, presentamos al concurso. Ese concurso se demoró un montón, no salió en los plazos que iba a salir, pero nosotros seguimos insistiendo y fuimos uno de los 5 proyectos ganadores. No lo podíamos creer, nos pagaban la impresión de 3 números, los 3 primeros números de la revista, y fue increíble porque hicimos de todo, porque nosotros hacíamos desde todos los contenidos de la revista, todas las entrevistas, todas las fotos. Era una cooperativa además, entonces todo era completamente transversal. Igual fue un desafío también, porque decidir el color de la letra de la tapa era una reunión de 4 horas entre 15 personas, y así cada uno de los contenidos y las cuestiones. Pero después además, una vez que teníamos la revista impresa, bueno, ya por ejemplo aprendí cómo imprimir una revista en una imprenta e ir a hacer las pruebas de impresiones y un montón de cosas que hoy en día sigo usando. Y claro, cuando pienso como dónde aprendí esto, fue ahí haciendo la revista. Pero bueno, después de tenerla impresa también venía toda la difusión y el circuito de distribución de la revista, que nos hizo participar en un montón de festivales, exposiciones, ferias, íbamos a miles de eventos, nos turnábamos obviamente en grupos, porque éramos como 14 creo, pero fue la verdad increíble. Hasta el día de hoy sigo acordándome de cosas que me doy cuenta que las aprendí en esos años con ese proyecto. Y era algo por lo cual obviamente nosotros no ganábamos ni medio peso, al contrario, porque toda la verdad que hemos invertido en transporte, mate y tiempo de nuestra vida. Pero bueno, sin embargo son esas cosas que vuelven en mucha experiencia concreta y útil realmente. Entonces estuvo buenísimo eso. Bueno, y después seguí con un montón de proyectos individuales, muchísimos, como fotógrafa, como organizadora de exposiciones y de eventos, con mucho de lo cual he aprendido en Indómita Luz, que tuvimos que organizar muchísimos eventos. Y bueno, y después entrelacé este camino de antropóloga como antropóloga con el estudio de las imágenes y sobre todo en historia de la fotografía. Entonces fui haciendo como un mix de ambas cosas. Uno de los proyectos que como fotógrafa hice en estos años es este fotolibro que se llamaba 361 piedras blancas y negras, que fue autopublicado en 2021, pero en realidad es un proyecto que las fotos las saqué a finales del 2015 y lo trabajé durante todo el 2016 y todo el 2017. Después lo guardé unos años y con la pandemia, que de pronto tuve el tiempo y el dinero por una cuestión de circunstancias, decidí imprimirlo yo y publicarlo. Y es un proyecto al que le tengo mucho cariño, pero bueno, ya es bastante como de un pasado, porque las fotos las hice en el 2015. Y después hice un doctorado en Historia y Teoría de las Artes, en donde trabajé sobre el grupo de fotógrafos La Carpeta de los 10, que es un grupo que funcionó en Buenos Aires entre 1953 y 1959.
Y después de defender la tesis, tuve la increíble oportunidad de publicarla y ahora acaba de salir Prácticas Modernas, Fotografía y Grupalidad en la carpeta de los 10, publicado por la colección Pretéritos Imperfectos de Arte por Arte. Así que ahora tengo 2 libritos y bueno, en parte gracias a mi formación fotográfica. Así que muy agradecida también a Indafta por eso.